agendas de lo que son los cuerpos permanentes de Naciones Unidas, que son el cuerpo de implementación y el cuerpo científico y técnico. Yo me voy a focalizar puntualmente en todo lo referido al Acuerdo de París, cosa de que veamos en qué puntos de las agendas se tratan los diferentes temas. Para ir repasando, el Acuerdo de París tiene una sección de mitigación, que es básicamente lo que muchos dimos a conocer, los que todos hemos visto, vinculado a la reducción de emisiones, que es lo más importante para poder estabilizar el clima mundial. Recordemos que el Acuerdo de París, en su artículo 4, el de mitigación, plantea que en línea con un objetivo de largo plazo, que tiene que ser de 2 grados, tendiendo a 1,5 grados, los países tienen que presentar sus contribuciones nacionalmente determinadas. Esas contribuciones nacionalmente determinadas tienen que ser revisadas cada 5 años y tienen que ir en línea con ese objetivo de largo plazo, en línea con la mejor ciencia disponible, y tienen que ir revisándose en cada 5 años. Siempre una contribución nacional tiene que ser mejor que la anterior. La agenda de Marrakech en materia de mitigación, lo que va a trabajar es puntualmente lo que es la especificidad de esas contribuciones nacionales. Es decir, cuáles son los contenidos que esas contribuciones nacionales deben tener, cómo se pueden mejorar este tema de las contribuciones, cómo los países pueden ir haciendo comparaciones, cómo va a ser más comparable el tema de las contribuciones y cómo pueden ser también mejoradas en función de poder generar una cuestión de comparabilidad entre ellas. Recordemos que las contribuciones nacionales son todas diferentes. Cada país tuvo la libertad de plantear contribuciones que vayan en línea con los criterios que cada país consideraba. Hay países que pusieron objetivos a 2025, hay países que pusieron objetivos a 2030, hay países que hablaron de aumentar simplemente su proporción de energías renovables, hay países que propusieron una reducción de emisiones respecto de algún año en el pasado, y otros, como el caso de Argentina, y muchos países en vías de desarrollo, que proyectaron emisiones hipotéticas hacia el futuro, muchos en general hacia el 2030, y proyectaron reducciones en función de eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que de acá, de la COP22, se pueda trabajar en lo que pueda facilitar la claridad, la transparencia y el entendimiento de esas contribuciones nacionales. Después, además, en materia de mitigación, o sea, tenemos para trabajar el tema de la contabilidad, o sea, cómo se va a contar, cómo se van a contabilizar las contribuciones nacionales. Todo esto son ítems de una agenda que después, en la práctica, los países lo trabajarán debajo de lo que es el Acuerdo de París, debajo de la negociación del Acuerdo de París, y que bueno, según los países y según los acuerdos que haya, se podrán trabajar todos esos puntos, algunos de ellos se podrá llegar a algún acuerdo o lo seguirán trabajando el año que viene. Eso es básicamente cómo funciona la dinámica en el espacio diplomático. Y después un tema muy importante que es el tema del Global Stocktake, o sea, es la toma de posición a la que hace referencia el Acuerdo de París eh, con respecto a cómo se van a posicionar y revisar los países los compromisos que están hasta el momento. Ese Global Stocktake, que se llama, va a ocurrir en el año 2023. Entonces, pero va a ser el primero de muchos en el transcurso de la implementación del acuerdo. Para eso hay que estructurarlo, hay que ver qué cosas tienen que tenerse en cuenta, qué cosas tienen que empezar a trabajarse, qué elementos tienen que traer los países para que esa revisión
y, y esa discusión sobre el estado de situación de los compromisos mundiales, cómo van a ser las modalidades para poder tener un producto fructífero en cada una de esas revisiones. Ahora, hasta 2023 todavía faltan aproximadamente 7-8 años. Pre-2020, los países también incluyeron, no en el Acuerdo de París, sino en la Decisión de París, lo que son los diálogos facilitados. Es decir, va a ser lo mismo que, que esa toma de posición en 2023, pero en estos años, y por eso se llama diálogo facilitado. En el diálogo facilitado hay dos, uno va a ocurrir este año en Marruecos, en 2016, y otro va a ocurrir en el 2018. La atención en general está puesta en el diálogo facilitado de 2018. ¿Por qué? Muchos recordarán que las contribuciones nacionalmente determinadas que tenemos hasta el momento no son suficientes. Cuando se sumaron todas las contribuciones, se vieron cuál era el compromiso de los países, se vio que el compromiso en general de todos los países del mundo no nos llevaba a ese objetivo de 2 grados tendiendo a 1,5. Nos llevaba más bien a 2,7 grados o 3,5 grados y había una necesidad muy grande de mejorar las contribuciones nacionales. Entonces, este diálogo facilitado que va a ocurrir en 2016, este año, y el próximo en 2018, tiene que tener los elementos que pueda conducir la negociación a decisiones que impulsen el aumento de la ambición. Todo esto que estoy diciendo realmente suena hasta muy rebuscado y a que se va a tomar muchísimo tiempo para poder lograr una decisión para que efectivamente los países aumenten su ambición. Eso, digamos, uno lo tiene presente. Uno sabe que es un tema difícil, pero los tiempos diplomáticos en general necesitan esos tiempos por una cuestión de la negociación y el principal tema de la negociación climática, que es que todas las decisiones se aprueban por consenso. Sí, bueno, todo esto es en materia de mitigación, lo que más o menos lo que está en la agenda. En el En materia de financiamiento, el Acuerdo de París nos habla de que los países para el año 2020 tienen que empezar tienen que tener un aporte al Fondo Verde Climático de 100.000 millones de dólares anuales. Y esa contribución anual tiene que mantenerse así hasta el año 2025 inclusive. Después del año 2025, el Acuerdo de París menciona que ese financiamiento tiene que empezar a aumentar. Esto obviamente que queda no define mucho, pero digamos, las próximas decisiones tienen que empezar a afinar de qué se van a tratar esos nuevos compromisos después de 2025. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a la COP22 de Marrakech? Le corresponde que ahora tiene que empezar a ver cómo se va a alcanzar ese compromiso de los 100.000 millones de dólares anuales. Para los que no saben, el Fondo Verde Climático fue creado en el 2011 y no consiguió fondos sino hasta el año 2014, en donde los países del mundo se comprometieron a aportar una suma del orden de los 10.000 millones de dólares. Esto es una situación un poco rara, porque hay que llevó más o menos 4 años conseguir 10.000 millones de dólares para el Fondo Verde Climático, que tienen que durar hasta 2020. Y en el 2020 necesitamos tener 100.000 millones de dólares. Entonces, la decisión de Marruecos, que podría ser una de las decisiones más importantes, es si los países pueden acordar lo que se llama una hoja de ruta o un compromiso de lo que va a ser año a año, cómo se va a alcanzar esos 100.000 millones de dólares anuales para el año 2020. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante acá? Como el tema de financiamiento.
Sí. ¿Me aguardas un segundo? Porque parece que Laura tiene un problema. Eh, ¿hay alguna persona que no esté escuchando a Enrique por algún motivo? ¿Alguien aparte de Laura? Porque yo te estoy escuchando perfecto y ah, a ver si le abro el audio. Laura, ¿tenés abierto el sonido? Bueno, yo escucho perfectamente, escucho bien. ¿Tenés abierto el micrófono, Laura, si necesitas algún tipo de ayuda? Hay una pestaña para audio. Ah, bueno, Enrique, por el momento seguí con Bueno, la exposición. vale. Em, Entonces, como les decía, en el caso de financiamiento, las negociaciones vienen de hace mucho más tiempo que lo que es el financiamiento exclusivo del Acuerdo de París o del nuevo régimen climático. Adentro de todo el sistema climático de Naciones Unidas tenemos numerosos fondos. eh, Está el Fondo de Adaptación, el Comité Permanente de Financiamiento, está el Fondo para los Países Menos Adelantados. Hay un montón de diferentes fondos que están bajo el paraguas de la COP o de la Convención de Cambio Climático. Entonces, todo el tema de la negociación de financiamiento no lo vemos en la agenda del Acuerdo de París, sino que la vemos dentro de la agenda de la COP, o sea, del Plenario General de Naciones Unidas. En Enrique, ¿puedes ese, levantar un poco el tono que te piden que se escuche un poco ¿Cómo? bajo? Sí, por favor, puedes levantar un poco el tono que se escucha un poco bajo. Bueno, a ver, vamos a Gracias. poner más cerca. Eh, entonces, como les decía, vamos a poner como les decía, el acuerdo de París no es el único que contempla mecanismos de financiamiento. De hecho, el Fondo Verde Climático fue creado tiempo antes de lo que viene haciendo y otros temas vinculados a el financiamiento de largo plazo. Ese punto número A, o letra A, que está primero, que es el de financiamiento de largo plazo, seguramente va a incluir lo que tiene que ver lo que tiene que ver con cómo alcanzar esos 100 mil millones de dólares anuales. En materia de daños y pérdidas, recordemos que el Acuerdo de París nos dice que los países van a atender las necesidades de los países más vulnerables con un programa específico de daños y pérdidas, que es el que va a atender, va a evaluar las necesidades y va a ver la manera en que los países pueden cooperar con aquellos países que sufren daños y pérdidas que son básicamente instancias que superan la capacidad de adaptación de los países. Para poner un ejemplo, cuando ocurren tormentas devastadoras en donde las pérdidas superan lo normal o lo considerado como normal en materia de los impactos económicos, sociales y propios de un desastre natural. En el caso de que esté vinculado a cambio climático, este mecanismo tendría que atender esas necesidades. Eh, para eso, en el 2013, los países crearon lo que se llama el Programa de Varsovia de Daños y Pérdidas, que este año le toca una revisión. Como ven, el tema de daños y pérdidas está por ahora en la agenda de la COP, nuevamente, no adentro de lo que es el Acuerdo de París, el, eh, fundamentalmente porque ese mecanismo de daños y pérdidas fue creado antes de que exista el acuerdo. El acuerdo además tiene una sección que tiene que ver con la transparencia y el cumplimiento. Muchos se han, muchos se han quejado o son muy críticos
del Acuerdo de París en materia de mecanismos de cumplimiento, porque no hay mecanismos de penalizaciones, no hay cuestiones que impliquen jurisprudencia o que impliquen litigio, que muchos han llamado para que exista una corte del clima o sí, una corte de justicia climática. Todo eso no está en el Acuerdo de París. Lo único que hay es un mecanismo de cumplimiento que es no punitivo y no adversarial. Básicamente una manera de reportar que algún país está haciendo más o menos mal o que no está cumpliendo o no viene a tiempo con el cumplimiento de sus metas. Pero por el contrario, lo que sí tiene el Acuerdo de París, y es una parte bastante buena del Acuerdo de París, es toda una sección de transparencia que es bastante robusta. Es decir, los países están comprometidos a ir cumpliendo con un montón de requisitos que tienen que ver con el monitoreo y la revisión de los compromisos climáticos que tengan, ya sea que sean países desarrollados que tienen que reducir sus emisiones o países vulnerables que tienen que empezar a implementar programas de adaptación y de daños y pérdidas para poder atender esos problemas de vulnerabilidad. Para eso, el Acuerdo de París, en la agenda del Acuerdo de París en Marrakech, va a tener el desarrollo de modalidades, de procedimientos y guías para ese marco de transparencia. Recordemos que el Acuerdo de París es un acuerdo marco, o sea, es un acuerdo que es relativamente general y que es muy necesario que a partir de ahora se trabaje en el desarrollo de cada una de estas cosas. Por eso, esta primera COP, que va a atender temas específicos del Acuerdo de París, va a empezar a desarrollar, por ejemplo, en materia de transparencia, las modalidades, procedimientos y guías para el marco de transparencia. Lo mismo, lo mismo referido al tema de el cumplimiento. Como les decía, la parte de cumplimiento es una parte que está muy general, pero, pero realmente, bueno, pero está considerado y está dentro de la agenda del acuerdo. Otros temas que se van a tratar en la COP de Marruecos tienen que ver con género. La presidencia de Marruecos tiene un interés particular por incluir temas de género, temas de fortalecimiento de capacidades, temas de transferencia de tecnología y, y temas de adaptación en las contribuciones nacionales. Esos temas están incluidos en la agenda. El gobierno de Marruecos tiene un interés particular en el tema del fortalecimiento de capacidades. Ese tendría que ser un tema bastante accesible para trabajar, no que sea fácil, pero que sea accesible y que tiene implicancias directas en los países en vías de desarrollo. Cuando hablamos de fortalecimiento de capacidades no es sobre saber más, es básicamente poder tener la infraestructura necesaria para poder hacer una implementación de los acuerdos. En el caso de el Acuerdo de París, estamos hablando de que va a haber países que proponen compromisos, países que esos compromisos los proponen de una manera condicional e incondicional. Es decir, incondicional se dice que el compromiso un país lo hace con fondos propios, pero lo dice condicional cuando necesita algún tipo de apoyo. Entonces, en esa condicionalidad, los países que aporten, ya sea la transferencia de recursos o ya sea la transferencia de recursos como transferencia de tecnología, por ejemplo, tienen que tener certezas de que ese aporte va a poder llegar a ser implementado en el país que lo recibe. Para eso, ese fortalecimiento de capacidades, entre otras cosas, también apunta a lo que es el desarrollo institucional para poder manejar los aportes y las rendiciones de cuentas. Finalmente, lo que fue la sorpresa de este año y lo que realmente fue una grata sorpresa porque habla fundamentalmente del interés que hubo a nivel mundial
para conseguir este acuerdo y de la inercia que generó. A lo largo de este año nosotros vimos que los países fueron la gran mayoría de los países de todo el mundo a firmarlo en el primer día de la apertura de las firmas, que fue el 21 de abril en Nueva York. Allá los países fueron más de 180 los que firmaron, y eso no se veía desde la ley del mar que se firmó en los años 80, que solamente había conseguido 130 países que firmen en el primer día. Entonces el acuerdo de París entra en la historia como el acuerdo legalmente vinculante internacional con mayores firmas en su primer día. Eso después acompañó de los compromisos de China y Estados Unidos de ratificarlo, que lo ratificaron en los primeros días de septiembre, y se suma también a otros tipos de compromisos que se estaban esperando que acompañen lo que es la tendencia del Acuerdo de París. Uno, el Acuerdo Internacional sobre Aviación, lo que se llama ICAO, consigue un acuerdo en el que a partir de 2020 todo el crecimiento de la industria aeronáutica, todo lo que se consigue es que a partir de 2020 ese crecimiento va a ser carbono neutral. Obviamente va a estar basado en mercados y habrá que ver la implementación de esos mercados de carbono para neutralizar las emisiones. Pero fue otra señal internacional, que se suma también a la que fue no hace mucho en Kigali, en Ruanda, de reducir y eliminar los HFCs, o sea, los gases refrigerantes que son en materia de cambio climático muy contaminantes. Entonces, los países de esa manera consiguen aumentar también la ambición en dos temas que van casi por fuera de lo que es la negociación de cambio climático en la COP. Y esto, en los primeros días de octubre, con la firma de la Unión Europea y 7 de los países de la Unión Europea, se consigue superar el requerimiento que tenía la convención, perdón, el Acuerdo de París para entrar en vigor. Ese requerimiento era que tenían que firmar y ratificar al menos 55 países que sumen al menos 55% de las emisiones mundiales. Eso se alcanzó porque China ratificó, Estados Unidos, Argentina también, Canadá, parte de la Unión Europea, la India, y así se pudo conseguir pasar rápidamente el 55%. Solo para tener punto de comparación, el protocolo de Kioto tenía el mismo sistema para entrar en vigor. El tema es que el protocolo de Kioto fue creado en el 97 y no entró en vigor sino hasta el año 2005. Es decir, se demoró casi aproximadamente 8 años en entrar en vigor y el Acuerdo de París no llegó al año para empezar a funcionar. Entonces, vamos a tener la convención, vamos a tener la conferencia de las partes del Acuerdo de París. Así que esta agenda que ustedes ven acá, que era la agenda del acuerdo del grupo ad hoc del Acuerdo de París, va a estar modificada básicamente por la entrada en vigor. De todas formas, solo para que quede claro, el Acuerdo de París, el Acuerdo de París tiene un grupo ad hoc que va a empezar a trabajar desde acá hasta 2020, porque las fechas en el Acuerdo de París implican el año 2020, y va a tener, y eso se llama, las siglas son APA, ¿no? O en inglés APA. Y en el caso de la conferencia de las partes del acuerdo, es el CMA, o sea, la conferencia de los miembros del acuerdo. Para que se den una idea, si quieren ver los documentos, que son los preparatorios, donde están las agendas en particular, la agenda general, la agenda de cada uno de los grupos,
y todos los documentos que se vayan produciendo antes, durante y después de la convención tienen que entrar a esta página web que está ahora en la pantalla. Es muy importante que le agreguen ese número después, se los digo para aquellos que de repente quieren buscar un poco más en detalle o quieren saber dónde están las decisiones y demás. Es muy importante que después de ese unfccc.int pongan /2860, porque si no ponen ese 2860 los va a derivar al sitio de comunicaciones que se llama Newsroom, que está ahí, también tiene un link, pero es muy importante si quieren ir directamente a ver los países que ratificaron, si quieren ir a ver los documentos de las sesiones y lo que trabajan los diplomáticos, lo van a encontrar solamente en este sitio. Como ven, esto es de hace un rato. En este momento hay 86 países que han ratificado el acuerdo y que ahora son los miembros oficiales, digamos, del Acuerdo de París, que va a entrar en vigor el 4 de noviembre, justo 3 días antes de que empiece la COP. Esta es la agenda de esa conferencia de los miembros del Acuerdo de París. Esta agenda, como ven, es bastante corta, básicamente porque la conferencia de las partes no tuvo tiempo como de acomodarse, no era esperado que el Acuerdo de París entre en vigor y que tengamos la conferencia de las partes funcionando ya en esta primera COP después de París. Así que la agenda es más bien corta. Algunos hablan de que será una cuestión más de formalidades, que durará solamente un par de días y que no va a ser de la duración de las 2 semanas, como lo es el caso de los otros cuerpos de Naciones Unidas. Como ven, son básicamente cuestiones organizacionales, la organización del trabajo y después sí algún tema un poquito más de fondo que tenga que ver con la implementación del propio Acuerdo de París. Así que con esto yo cierro en general la presentación, que es básicamente lo que se va a trabajar durante la negociación en Naciones Unidas del 7 de noviembre al 17 de noviembre también. Así que quedo abierto a preguntas para quienes deseen hacerlas. Bueno, este, a ver si alguien quiere hacer algún tipo de consultas o de preguntas, puede hacerla a través del chat o puede levantar la mano y yo le puedo dar audio. Um, a ver si tengo, tengo solamente la mano de Manuel Schwartz. Voy a darle audio. Manuel, tenés activado el audio. Manuel, tenés activado el audio por si querés hacer alguna consulta. Um, Si no, también pueden escribir las preguntas en el chat sí, si resulta más cómodo. sí. Bueno, lo silenciamos a Manuel, quizás tiene algún problema con el audio, puede escribirlas por el chat. Bueno, ahí hay un par de preguntas en el chat. Eh, Vamos a ver si las puedo agrandar para poder verlas. Bien, el APA entonces va a empezar y va a durar toda la COP, pregunta Estefanía. Claro, en general lo que el APA se va a empezar seguramente a continuación de que sea posiblemente el primero o segundo día va a empezar el APA y en algún momento de las 2 semanas se va a hacer
el CMA, o sea, la conferencia de los miembros del Acuerdo de París. A modo de rumor o de, por decirlo así de alguna forma, tiene un poco que ver con la poca cantidad de miembros que tiene el Acuerdo de París en este momento y la preocupación que pueda llegar a haber de algunos países que por no ser miembros del Acuerdo de París no puedan tomar decisiones o no puedan objetar o aprobar eh, decisiones que puedan tener influencia en sus países. Entonces, por una cuestión, ya les digo, es algo que también he escuchado de entre diferentes colegas, no es algo ni oficial ni confirmado, pero es muy probable que lo que es el CMA se reduzca a una cuestión un poquito más formal que una cuestión realmente operativa. Para eso va a seguir estando el APA, que todos los países que firmaron, que son más de 180, van a poder estar trabajando en detalle las 2 semanas o la mayor parte de las 2 semanas. Bien, tenemos una pregunta más en el chat y a Laura que levantó la mano. Voy a darle audio a Laura. Laura, tenés el audio habilitado. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola, ¿me escuchan? Bueno, ahí igual yo la mandé por el chat también. Es que no termino de entender cómo va a ser la mecánica de las discusiones, porque es como raro, porque es la primera vez que hay un acuerdo de algo. Entonces, por ejemplo, ¿de qué forma se va a negociar y cuál sería, por ejemplo, el documento final? Si va a establecer algún límite, o si va todo solo camino a esta fecha de 2020. Bien. Bueno, la dinámica de las negociaciones siempre es que nosotros tenemos el paraguas de la COP, ¿no? O sea, la COP es el cuerpo principal o la máxima autoridad, digamos, de Naciones Unidas en materia de cambio climático. Entonces empieza el plenario el primer día y una vez que es básicamente un plenario en donde todos vienen y dan sus discursos de bienvenida, la gran mayoría siempre reitera que se le agradece al gobierno de Marruecos por la hospitalidad y no sé qué, y bueno, se pierde una cierta cantidad de tiempo en esa formalidad. Después es como en diferentes entidades en donde uno se empieza a dividir en grupos de trabajo. Cada delegación llega con un número de negociadores. Después, bueno, uno puede ver diferencias de equidad, ¿no? En materia de cuántos delegados lleva cada persona. Pero lo ideal sería que una delegación lleve la suficiente cantidad de negociadores como para que puedan cubrir las diferentes áreas donde se negocia. Entonces, muchas veces ocurren en paralelo, entonces va a estar ocurriendo en paralelo el cuerpo permanente de implementación y el cuerpo permanente de técnica, científico y técnico, y al mismo tiempo quizás está ocurriendo el APA, ¿no? O sea, la negociación del grupo ad hoc del Acuerdo de París. Cada uno de esos grupos después genera decisiones y si no genera decisiones, transmite los puntos que no se acordaron. Y eso, eventualmente, según como lo decida el grupo de países, si se quiere tener una decisión en esta COP, se transmite a la conferencia de las partes, o sea, a la COP, que es en el plenario final en donde termina de decidir sobre algún punto que no esté definido. El propósito de cada COP es que salga un documento final de decisión. A ver, como para ponerlo en un ejemplo claro de lo que fue el año pasado. La COP el año pasado sacó su decisión. Ese es el documento, la decisión final y el documento que firman los países cada año. El anexo de esa decisión es el Acuerdo de París. Entonces, el Acuerdo de París fue lo que el APA generó y vino trabajando desde hace un par de años, generando borradores, avances, y así hasta que llegó a un punto en donde dijo, bueno, hasta acá llegó el APA, las demás decisiones las tienen que cerrar
los ministros en la sesión de alto nivel en el plenario final. Entonces ahí pasa a la COP y es ahí donde termina de definirse una decisión. No sé si con esta, no sé si de esta manera por ahí te ejemplifico mejor cómo es la dinámica adentro de la negociación hasta que llegan a ese resultado de cada año. Te volví a dar el audio, Laura. Sí, me quedó un poco más claro ahora, pero quería saber si tenés idea cuántas personas viajan en la delegación argentina como para saber qué cantidad de negociadores tenemos nosotros en las distintas áreas. Eso en general es muy variable. Cada gobierno manda los negociadores que quiere o que puede, dependiendo de qué prioridades o qué presupuesto tiene. En el caso de Argentina, o sea, a ciencia cierta realmente no sé. Sí te puedo decir que en general Argentina manda un equipo de entre 3 y 6 personas de Cancillería, que podrían llegar a ser 10 en algún caso excepcional, como fue la COP21 el año pasado. Eh, y después del Ministerio de Ambiente suele ir otros 3 o 4, a veces han llegado a ser 1 o 2. Eh, y en algún caso, dependiendo cómo es la agenda de la COP y el estilo y el tipo de decisiones que se necesitan del gobierno, es posible que asista gente del Ministerio de Energía, gente del Ministerio hoy de Agroindustria y gente del Ministerio de Economía, que son temas que muchas veces tienen implicancia directa en esos ministerios y por eso la persona que negocia por el país viene de esos ministerios directamente. Si no, simplemente le pasan, están en contacto directo con la gente de Cancillería, que es la que toma esas posiciones. Pero bueno, resumiendo, el gobierno argentino a esta COP, honestamente no sé cuánta gente llevará, pero yo creo que rondará más o menos ese número, entre 6 y 12 personas. Eh, Más allá de que eventualmente hay gente que no trabaja para el gobierno ni negocia, pero que sí puede conseguir alguna acreditación de gobierno. Bien, perfecto. Tenemos otra pregunta de Belén. ¿Quiere saber qué compromisos presentó Argentina? Bueno, Argentina no presentó compromisos. En realidad, justamente hoy vengo llegando de la reunión que organizó el Ministerio de Ambiente eh, en representación del Gabinete Climático Nacional, en el que concluyeron lo que sería la primera parte de la revisión y mejora de la Contribución Nacional Argentina. Recordarán que el año pasado, ni bien asumió el nuevo gobierno, el gobierno se, eh, el gobierno se comprometió a mejorar el compromiso climático internacional. Lo que presentaron hoy de parte del gobierno es que este primer paso que cumplieron y que es el que van a presentar en Naciones Unidas, seguramente cuando lleguen a Marruecos, es la revisión del compromiso que se presentó en 2015. Es decir, no tienen ninguna medida nueva en general. No es que no tiene el objeto de ser la nueva contribución nacional, es solamente una revisión de la existente. Ese nuevo compromiso no varía, no varía realmente en su valor, pero el compromiso que asumió el gobierno argentino delante de todas las ONGs hoy es que sí, el año que viene, con mesas específicas de trabajo, se va a trabajar en sí ya empezar a aumentar ese valor de ambición que, que es necesario para la reducción de emisiones. Para ser directamente
claro con los números, el compromiso antes era un 15% de reducción de emisiones respecto de una respecto de una emisión proyectada, es decir, lo que supuestamente Argentina iba a contaminar en 2030, Argentina iba a reducir un 15%. Con los cambios, las revisiones, limpieza de medidas que han sido inexistentes o que estaban contabilizadas 2 veces en algún caso, el compromiso pasa a ser solamente un 16,5%, o digamos en términos más benévolos, la contribución nacional mejora un 10%. Pero, como les digo, con la cantidad de propuestas que recibieron de la sociedad civil, el gobierno argentino decidió, o desde el Ministerio de Ambiente, el Gabinete Climático, decidió prolongar este proceso de revisión para así, a partir del año que viene, empezar a aumentar el nivel de compromiso. Bien, bueno, hay otra, en relación a esto hay una pregunta de Javier. ¿Qué compromiso tiene Argentina en cuanto a las inversiones para cumplir con con el Acuerdo de París? A ver, ¿me la podés repetir? Sí, ¿qué compromiso tiene Argentina en cuanto a las inversiones para cumplir con el Acuerdo de París? Eh, no, a ver si la interpreto bien. Bueno, Argentina en su contribución nacional, por ejemplo, tiene una porción que es incondicional, es decir, que la hace con sus fondos propios o con sus propias políticas. Y hay otra parte que es la que se llama condicional, que es la que está sujeta a recibir fondos de otras, de fondos de este Fondo Verde Climático o apoyos bilaterales o de otro índole para poder cumplirlas. Argentina, en este caso, ahora ahora ha mejorado, no ha mejorado, no ha cambiado, es básicamente el doble de la reducción. O sea, si Argentina no recibe fondos, reduce un 15%. Si Argentina recibe fondos, reduce un 30%. Con el nuevo compromiso pasa a ser un 16,5% y si no, un 34%. Bien, Eso es. este... Después, si Ah, tu pregunta, perdón, si la pregunta de Javier iba más en línea con las inversiones generales que están llegando al país en este momento, bueno, ahí nosotros desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales somos relativamente más críticos porque, bueno, hay una política general del Estado en la que se ve que se están recibiendo inversiones sin importar en qué sector sea. O sea, pueden ser sectores de industrias extractivas o la generación de combustibles fósiles. En ese sentido, hay como una dicotomía entre lo que es un compromiso climático y hacia dónde vienen las inversiones. Así que bueno, las dos interpretaciones que hice de la pregunta, por lo menos te las atendí. bien, la siguiente pregunta es de Ángeles, está en dos partes. Dice, quiero saber qué es de esperarse como pasos siguientes en Argentina a nivel legislación nacional y obligaciones internas, más allá de las asumidas como Argentina como parte. Bueno, en realidad la legislación es sumamente importante porque muchas de las propuestas o de las medidas que se incluyen en un compromiso argentino internacional tienen que estar respaldadas eh, por legislación nacional. Por ejemplo, para dar un ejemplo bien concreto, una de las medidas que está contemplada en el compromiso de Argentina hacia el año 2030 es la generación distribuida de energía eléctrica. Es decir, que la energía se produzca en el lugar que se consume. En este momento hay más o menos 8 leyes en el Congreso que hablan de generación distribuida. Entonces, el compromiso argentino a 2030
está de alguna forma ligado a que esas leyes que están en el Congreso, o que salga una o que se combinen, no importa, pero que haya una legislación que atienda el tema de generación distribuida. Entonces, está atado al rol del Poder Legislativo y después de implementar la ley como la de generación distribuida. Eso es como un caso bien concreto de que la participación del Poder Legislativo en los compromisos climáticos es clave, es básicamente una de las maneras en las que esos compromisos climáticos internacionales se pueden materializar en el territorio nacional. Bien. La siguiente pregunta es de Graciela. Aparentemente se te está escuchando un poco entrecortado, Enrique, pero la siguiente pregunta es de Graciela. Dice, ¿nuestro país se comprometió a incrementar su superficie de captura de CO2? Si se refiere a lo que son las tecnologías, si se refiere a lo que son las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, no tengo por lo menos de las que recuerdo de las medidas, no están contempladas. Eh, sí, después, siempre en lo que es la reducción de emisiones, todo lo que tiene que ver con las áreas de bosques o con las áreas protegidas, tiene que ver con emisiones negativas, o sea, son absorbedores, creo que es la palabra correcta, pero bueno, son absorbedores de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, a la hora de plantear medidas como la reforestación o la recuperación de áreas, también se estaría planteando también una, un aumento en la absorción de emisiones. Bien, para Elba Romero, sí, la presentación se está grabando en este momento, quizás con algunos problemas de internet, esa sea la causa de los problemas en la transmisión. Siguiente pregunta es de Estefanía. ¿Tenés idea a qué grupo planea sumarse Argentina ahora que finalmente dejó la LMDC? Sí, para los que no saben, Argentina durante los últimos, creo que fueron los últimos 5 años, pertenecía a un grupo de países que se llaman el Like-Minded Group. En, en castellano se lo suele decir el grupo de afinidad, o bueno, o si no, literal sería de mentes afines. Eh, los, ese grupo estaba compuesto por países como China, India, todos los países petroleros, todos los países del ALBA, Malasia, Pakistán. O sea, era un grupo de países que tenía posiciones bastante fuertes en las negociaciones. Entonces, con el cambio de gobierno, se decidió dejar ese grupo de países, porque digamos en lo que son las nuevas, lo que vienen, las negociaciones que vienen y la nueva postura de este gobierno no iban muy en línea con los ideales o con las posiciones que mantenía ese grupo. En este momento el país, o sea, el gobierno argentino o sea, menciona que no tiene intención de sumarse a ningún grupo, lo cual en lo personal creo que está bien, creo que es necesario que Argentina transite un momento, digamos, de más solo, como para poder después de un tiempo identificar en cuál grupo realmente sumarse, si es que desea sumarse. Eh, pero así que por ahora no hay un grupo que se esté creando o un grupo al que Argentina esté viendo de sumarse. Eh, una buena señal, por ejemplo, es que hace poco la convención recibía lo que se llaman aportes, ¿no? En inglés submissions, que es donde los países presentan sus aportes antes de una reunión.
En el caso de esta tanda de submissions que se abrió, Argentina la presentó en conjunto con Uruguay y con Brasil. Así que esa es una submission que está focalizada en el tema de adaptación. Pero más allá de eso, que son agrupamientos para determinadas cosas, Argentina por ahora no está mencionando aliarse con ningún grupo en particular. Bien, y como última pregunta de Ángeles, siguiendo con la anterior, desde el Ministerio de Ambiente, ¿se esperan nuevas regulaciones que no requieran de aprobación del Congreso? Y eso va a tener que ver con los diferentes con las diferentes implicancias que tengan las medidas que se necesitan. Habrá medidas, este gabinete climático y este nuevo compromiso climático va a tener va a tener decisiones y disposiciones de muchas índoles. Algunas se podrán resolver eh, con disposiciones o decisiones directamente de ministerios, y otras quizás realmente necesiten la aprobación del Poder Legislativo, como el caso que les mencionaba de generación distribuida, que tendría una implicancia mucho mayor y que requiere la legislación, y sobre todo que tiene una participación, tiene una implicancia directa en lo que es las provincias también. Pero bueno, yo creo que las decisiones y la implementación de los compromisos van a tener que ver con la diferente envergadura y la diferente implicación que puedan requerir esas medidas. Bueno, siendo justo la hora y no existiendo más preguntas, damos por finalizado el webinar. Recuerden que si no tuvimos problemas con internet, en este momento se está grabando la presentación, así que la vamos a enviar a los mails con los que se registraron. Y recuerden que pueden enviarnos cualquier consulta a info@farm.org.ar o prensa@farm.org.ar. Los mails están en nuestra página web, que es farm.org.ar. Así que, bueno, Enrique, te dejo para que le des un cierre y terminemos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. En esta última diapositiva pueden ver mi email y mi Twitter, así que cualquier cosa quedo a disposición para preguntas o otras cuestiones relacionadas que quieran saber. Eh, Desde allá vamos a estar transmitiendo por diferentes canales y la información que va a estar ocurriendo en las negociaciones. Así que bueno, cuenten con nosotros, y desde ya muchas gracias por la atención, que veo que la audiencia se quedó bien hasta el final. Bueno, hasta luego a todos.